Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito cómo deberíamos nosotros empezar a posicionarnos en el manejo inicial de los pacientes con diagnóstico de infarto. Para que ustedes vean la mortalidad de estos pacientes en los registros no seleccionados, o sea, no en los estudios, en los trials randomizados, sino en el mundo real, es del 6 al 14% de mortalidad de estos pacientes. Y esta mortalidad, como ven, está influenciada por muchos factores. Por la edad, si tiene o no insuficiencia cardíaca, y esto también es retraso en la aplicación del tratamiento. Es decir, cuando yo me retraso más, y esto como van a escuchar que lo decimos muchas veces, que tiempo es músculo, realmente es fundamental esto, acortar un poco el tiempo en cuanto yo pueda hacer llevar a ese paciente al tratamiento. El tipo de tratamiento, bueno, y si tiene historias previas, distintas comorbilidades que también hace que estos pacientes tengan mayor mortalidad. Entonces, en el manejo del infarto, donde uno tiene que hacer el diagnóstico y después derivarlo al tratamiento, empieza este lugar donde nosotros definimos que es el primer contacto médico, que es el punto en que aquella persona, o sea, médica o paramédica, toma contacto con este paciente, que puede ser en el prehospitalario o en una guardia, y empieza a evaluar a este paciente. Ese es el primer contacto médico, que puede ser, como le dije, una ambulancia o la guardia del lugar donde uno trabaja, del hospital, y ahí es fundamental para empezar a desarrollar y llegar rápidamente al diagnóstico y derivar rápidamente también al tratamiento. Entonces, el diagnóstico y tratamiento adecuado a tiempo es la clave, y nos parece a nosotros como grupo, que es esa clave para el éxito en su manejo. La mortalidad también aguda y a largo plazo van en paralelo y depende de la terapia de reperfusión que le puedo aplicar a ese paciente, la intervención coronaria percutánea, o sea, es que llegue a angioplastia, que es el mejor tratamiento para ese paciente, el tratamiento antitrombótico que le damos y luego depende también un poco de la prevención secundaria que vamos a hacer. Y a pesar de esto, la mortalidad sigue siendo importante, el 12% en 6 meses y con tasa más elevada en pacientes de más riesgo. Como ustedes saben, el infarto es la primera causa de muerte en la Argentina, en el mundo occidental y ya diría en casi todo el mundo, y depende mucho de ese primer contacto médico y el tratamiento inicial que nosotros podemos haber. Hoy decía Pedro que era muy importante reconocer el electro para poder derivar a un paciente. Hace poco salió el registro GRACE, que es un registro del mundo donde evalúa los hospitales de Estados Unidos, hospitales de Australia, Nueva Zelanda, Europa, Argentina, Brasil. Son esas 4 zonas en el mundo. Y lo malo de eso es que el 30% de los pacientes que vienen con dolor, con supranivel del ST, que están dentro de las 12 horas de iniciado el cuadro, no reciben ningún tipo de tratamiento de reperfusión. Y eso es lo que tenemos que realmente tratar de bajar. Nosotros no, lo vemos en la unidad coronaria, pero sí es fundamental ustedes que están en la trinchera, como decimos nosotros, que son los que tienen que activar un poco el diagnóstico presuntivo y derivar ese paciente a hemodinamia. Entonces, el rol del médico es hacer el diagnóstico del infarto. Obviamente, como seguramente yo no lo escuché a Martín, pero dio las características del dolor, retroesternal, opresivo, irradiado a brazos, síntomas neurovegetativos. A veces cuando también le hacemos nitroglicerina y no cede, realmente eso también es una sospecha de que pueda tener un infarto, y el electrocardiograma con el supranivel del ST o el bloqueo de rama izquierda nuevo, como dijo Pedro. Y esto realmente no nos tiene que llevar más de 10 minutos. Es fundamental ese tiempo para poder empezar con el tratamiento inicial y derivar ese paciente a hemodinamia. Como les dije, primer contacto médico, diagnóstico no más allá de 10 minutos, para luego empezar con el tratamiento inicial, como vamos a ver, y derivar ese paciente al tratamiento de reperfusión, que es la clave del éxito en el manejo de este paciente. Entonces, las medidas generales que nosotros vamos a hacer cuando viene ese paciente con el dolor, le hacemos el electrocardiograma, hicimos el diagnóstico de infarto. Recuerden que en la guardia nunca espero encima para ver realmente si el paciente tiene un infarto o no. El paciente que viene con dolor, con supranivel del ST, o un bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo, ese paciente tiene que derivarse a reperfundir. No espero
con esas características, con dolor, con supranivel del ST, con bloqueo rama izquierda, no voy a esperar nunca las enzimas, le digo porque nos pasa habitualmente, es que este paciente no necesita las enzimas para derivarse a una terapia de reperfusión. Reposo absoluto a ese paciente, desvestir a ese paciente, monitoreo electrocardiográfico precoz y continuo, acceso venoso, si es posible el miembro superior izquierdo, porque es mucho más fácil para el equipo de hemodinamia, para después poder entrar por la arteria radial o por la inguinal, si realmente por femoral, para si no puede hacer el acceso radial en la angioplastia, y el tratamiento farmacológico inicial, que me voy a explayar un poquito más yo. ¿Y por qué es importante el reposo y de vestir? Porque este paciente puede hacer una fibrilación ventricular en cualquier momento. Entonces ese paciente es fundamental que lo tengamos acostado en una camilla, a veces veo que lo bajan en una silla de ruedas de la ambulancia, vestido. Realmente si ese paciente lo están trasladando o está en la guardia y le hicimos el diagnóstico de infarto y lo dejamos sentado, vestido y hace una fibrilación ventricular, vamos a tardar entre 2, 3 minutos, 4, a veces en poder hacerle las maniobras de RCP que después van a hablar. O sea que es fundamental cuando yo hice el diagnóstico de un paciente que tiene un infarto, acostarlo, desvestirlo, monitoreo, y esto tiene que ser obviamente continuo. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener una fibrilación ventricular primaria, que el porcentaje no es despreciable, puede llegar hasta casi el 20% de los pacientes, y el mayor riesgo de FB ocurre en las primeras 4 horas. Por eso es fundamental, si hacemos el diagnóstico rápido, el monitoreo electrocardiográfico. Obviamente que esta fibrilación ventricular es mucho mayor, la principal causa de mortalidad fuera del hospital, en la fase prehospitalaria, pero también nos pasa a nosotros en el hospital. Diagnóstico de un paciente con infarto en la guardia, se coloca el desfibrilador al lado y se deriva hacia, bueno, nosotros lo derivamos hasta acá, en la ambulancia viene con monitoreo continuo de ese paciente por el riesgo que puede hacer una fibrilación ventricular. Bueno, viene el paciente con dolores típicos, opresivos, con irradiación, sudoración, bueno, el cuadro típico que uno ve ahí. El paciente lo acuesto, lo dejo en reposo, le coloco una buena vía en el brazo izquierdo, pienso que eso tienen para acceso venoso. Vamos a ver si tengo nitroglicerina y el paciente está hipertenso, le puedo hacer un nitrito sublingual en ese aspecto, y si no tengo monitoreo, me quedo al lado del paciente. O sea, no me despego al lado del paciente, porque ese paciente puede empezar a hacer lo vas a ver con las convulsiones, empieza a tener una pérdida súbita de la conciencia, además está haciendo un paro cardíaco. Ese paciente necesito reanimar, masaje y ventilación hasta que me llegue el desfibrilador en estas cosas. Pero si yo no tengo un monitoreo continuo, me quedo al lado del paciente. Yo de ese paciente no me muevo al lado, y para mí esa es la emergencia que tengo. Puede haber 30 personas afuera que necesitan una atención y demás, pero la prioridad la tengo con ese paciente. Le pongo una vía. Si tengo nitrito, le hago nitrito, vamos a ver en qué paciente le podemos hacer. Le hago aspirina porque el diagnóstico presuntivo es un infarto. La probabilidad que tenga una disección aórtica es 6 casos cada 100.000 habitantes y el infarto es mucho más frecuente. Entonces le voy a hacer la aspirina, le pongo una buena vía, lo acuesto y me quedo al lado del paciente, esperando que venga el SIG. Eso es lo que haría yo si no tengo nada que lo pueda monitorizar y demás. Y si hace un paro cardíaco, lo voy a reconocer, no tiene pulso, convulsiones y demás, pérdida de la conciencia, empiezo el masaje cardíaco, bueno, le voy a explicar después con la charla de paro y esperando que venga sí o sí el CIE en esta cosa. No debería esperar mucho porque eso es una emergencia y el CIE debería estar ahí como si fuera un accidente múltiple en la calle. O sea, el CIE debería tener, si yo disparo que ese paciente tiene un infarto, por los síntomas de este paciente, el CIE debería estar ahí como si fuera un accidente de circunvalación entre 2 camiones. Esa es mi opinión, por lo menos. Bien, con el tratamiento médico inicial, lo que yo voy a hacer en el primer contacto médico, que hice el diagnóstico de infarto, presumiblemente de infarto, aspirina, nitroglicerina, la morfina y el oxígeno son los pilares que voy a utilizar yo mientras el paciente se traslada al centro para realizar angioplastia primaria o de reperfusión, si uno pudiera, angioplastia primaria. La aspirina, ¿cuándo? Ya, apenas le hago el diagnóstico presuntivo, se la doy ya. Si no tengo electrocardiograma, que era la pregunta que me hicieron, también se la administro a ese paciente, porque tengo el diagnóstico presumible
presuntivo de que ese paciente tiene un infarto. Obviamente que disminuye la mortalidad, el reinfarto y el accidente cerebrovascular. Eso en los estudios clínicos randomizados es una gran reducción de la mortalidad del 20% con la aspirina sola. Porque después vamos sumando la terapia de reperfusión y esto es mucho mayor. Bueno, obviamente hay que preguntarle que no tenga alergia. Hay algunos pacientes, gracias a Dios, es muy bajo el porcentaje de que puede ser alérgico a la aspirina, pero siempre recuerden de preguntar si es alérgico a la aspirina. Y bueno, como dije hoy, y vuelvo a repetirlo, sin demora, incluso sin electrocardiograma. Ahí lo decimos. Debe ser administrada por vía oral, entre 325, o sea, medio comprimido, una aspirina, medio comprimido de aspirina, masticada, no las que tienen cobertura entérica. Y vía endovenosa la dejamos en aquellos pacientes que, bueno, hicieron un paro cardíaco, un infarto, y uno, bueno, la puede administrar por vía endovenosa, que es el legal HIC, pero bueno, lo que vamos a usar nosotros es la aspirina masticada en ese paciente, medio comprimido, 250 miligramos, que lo mastique, y en eso realmente estamos ganando mucho en este paciente. Si el paciente ya toma aspirina, no debemos hacerle, ya viene hoy tomó la aspirina habitualmente, no debemos hacerle ninguna dosis, y si es alérgico, hoy le damos clopidogrel. Probablemente a veces no tengan clopidogrel en el centro de salud. A veces no hay otras cosas, así que, y si es alérgico no le haría nada, lamentablemente. Si es alérgico a la aspirina y no tengo clopidogrel, lamentablemente no le voy a poder hacer nada. La nitroglicerina tiene ciertos efectos hemodinámicos. Después la decimos. La nitroglicerina disminuye la precarga y la poscarga, produce vasodilatación coronaria, mejora el flujo endocárdico y epicárdico y aumenta el flujo por circulación colateral, o sea que puede tener ciertos efectos hemodinámicos en ese paciente que está teniendo un infarto. Sublingual endovenosa, obviamente que lo más probable es que tengan sublingual, es raro que tengan endovenosa, a menos que tengan un zanco y demás que puedan tenerlo. La ampolla, recuerden que tiene 25 miligramos, la ponemos en 250 de dextrosa al 5 y generalmente la pasamos a 7 mililitros hora, como vamos viendo respuesta de la presión y del dolor de ese paciente. A todos los pacientes, bueno, generalmente nosotros los dejamos a los pacientes que vienen con dolor, que tienen supranivel persistente del segmento ST, que tenga algunos signos de insuficiencia cardíaca y fundamentalmente que esté hipertenso. No le vamos a dar a un paciente que viene con 90 de sistólica o 80 de sistólica, son pacientes que tienen 130, 140, 150. Recuerden que, gracias a Dios, una gran mayoría de pacientes vienen con cierta elevación de la presión arterial. Mejora la clínica, obviamente, y no tiene impacto en la mortalidad, pero que un paciente venga con Angor, hipertenso, le bajo la presión, empieza a tener un alivio del dolor y demás, realmente pueda tener un mejor confort, y eso es muy bueno para el paciente. Cuando no lo administramos, cuando está hipotenso, y esto es fundamental. Si yo le voy a hacer un nitrito sublingual o nitroglicerina endovenosa, hoy la pregunta de rigor, si es hombre, si tomó sildenafil. Realmente uno no debería dar nitrito sublingual o nitroglicerina endovenosa en un hombre que tomó sildenafil en las últimas 24 horas. Eso es de rigor, es una pregunta hoy por hoy de rigor, así tenga 30 años el paciente, tenga un infarto. Y obviamente si uno tiene sospecha de infarto ventricular derecho, por la hipotensión que puede producir, y realmente hemodinámicamente puede descompensar más al paciente. Los efectos indeseables más frecuentes, hipotensión, esa isquemia y la cefalea, bueno, eso no puede darlo, pero bueno, puede uno explicarle al paciente que tomando esa medicación puede tener algo de cefalea. El oxígeno, lo que sí sabemos, y de acuerdo por los últimos estudios, es que realmente hoy lo dejamos para ciertos tipos de pacientes. Hoy no es para todos el oxígeno, porque está demostrado que puede agravar la rigidez del ventrículo izquierdo y tener cierto efecto negativo en la mortalidad. Lo dejamos para los que están hipoxémicos, con saturación de oxígeno menor de 90%, los que tienen signos clínicos de insuficiencia cardíaca o bien disnea. Y tenemos que tener cierta precaución en el EPOC porque puede tener una retención de dióxido de estos pacientes. Entonces, a veces en los retenedores de CO2
es fundamental empezar con bajo flujo realmente. Si el paciente es un EPOC, viene con disnea, le hago el diagnóstico de infarto, necesito la derivación, realmente bajo, 2 litros minuto, un flujo muy bajo y con que llegue un poco más de 90-95% de la saturación de ese paciente está bien, porque si no estoy inhibiendo el centro respiratorio y puedo aumentar el CO2 de ese paciente. Y la morfina, dolor, ansiedad y edema agudo de pulmón. No sé si ustedes han visto alguna vez un paciente con infarto, pero la angustia que tiene, la sensación de muerte que tiene ese paciente es muy importante. Y si yo le puedo bajarle el dolor y la ansiedad, realmente estoy ya haciendo también, contribuyendo al confort de ese paciente y que le llegue al hemodinamista en la sala de hemodinamia mucho, no compensado, sino con mucho más relajado, y realmente es mucho más fácil para ellos poder trabajar si yo lo dejo con menos dolor, menos ansiedad y menos angustia a ese paciente. La dosis de 4 a 8 miligramos endovenoso y podemos repetir si es necesario en este paciente. La ampolla, recuerden que tiene 10 miligramos, es 1 mililitro y diluimos 1 en 10 de solución fisiológica, entonces 1 mililitro es igual a 1 miligramo. Le pasamos 3-4 centímetros, mililitros, como para ver cuál es la respuesta a la analgesia de ese paciente. Pero recuerden, no solamente verse la analgesia, sino la angustia que tiene ese paciente, realmente la sensación de muerte, y eso le puede ayudar mucho a ese paciente. Tenemos que tener, bueno, si está hipotenso, bradicárdico, realmente, o está letárgico, obviamente que son, ese paciente no deberíamos indicarle morfina para analgesia de este paciente. Pero también están contraindicados todos los antiinflamatorios no esteroideos, porque está demostrado que aumenta el riesgo de muerte, reinfarto, ruptura cardíaca o insuficiencia cardíaca. O sea, la analgesia, cuando se la puedo administrar, es la morfina. Entonces, lo importante, si hacemos el primer contacto médico, el tratamiento inicial es trasladarlo a la terapia de reperfusión, que ese es el gold estándar del tratamiento en estos pacientes. Lo ideal es, como hacemos acá en la red de infarto, a la angioplastia con colocación de stent. Antes lo derivamos y en el hospital teníamos solamente trombolíticos. Hoy ya no se discute, como en la década del 90, si el trombolítico era mejor que la angioplastia. Uno iba a los congresos y poníamos 2 boxeadores a ver quién era mejor. Hoy no tiene discusión, la angioplastia es el tratamiento de elección cuando lo tengo en los tiempos que uno debe tener a este paciente. Y el trombolítico un poco ha quedado relegado a aquellos que no pueden llegar a la angioplastia o que tarda mucho realmente en poder derivar al centro que tenga angioplastia, cosa que no nos pasa acá en la ciudad de Rosario. Esto es muy importante, como dijo Pedro, sin demora, el tiempo es músculo y el beneficio de la terapia de reperfusión disminuye a medida que pasa el tiempo. O sea, cuando más tardo en que ese paciente se le coloque un stent, mucho más mortalidad va a tener ese paciente. Y esto es un poco lo que vimos. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Aspirina, nitroglicerina, morfina y oxígeno en los pacientes que lo necesitan. Y después, si uno tiene la posibilidad de derivarlo directamente a hemodinamia, mandó el WhatsApp, acá lo aceptan, o el paciente, como dijimos hoy, es alérgico a la aspirina y tenemos clopidogrel, la dosis de carga de 600 miligramos en vía oral en una sola toma. Podemos usar prasugrel, 60 miligramos vía oral en algún grupo de pacientes, o el ticagrelor de 180 miligramos vía oral. Lo habitual que usamos es el clopidogrel, el prasugrel lo dejamos para un grupo muy pequeño de pacientes, y el ticagrelor también, hoy por los costos, que también es importante decirlo, y a veces es muy difícil para el paciente, realmente casi imposible costearlo, hoy el tratamiento es el clopidogrel en esta dosis de carga. Para infarto, para síndrome con supranivel del ST, la dosis de carga es de 600 miligramos. Entonces, para terminar, algunas conclusiones. Tenemos que tratar de realizar el diagnóstico en el menor tiempo posible y, como dijimos, el primer contacto médico hasta realizar el diagnóstico no debería ser más de 10 minutos. Iniciar el tratamiento inicial, aspirina en ese paciente, si podemos y está hipertenso, con dolor, la nitroglicerina sublingual, morfina si tenemos en ese paciente, oxígeno cuando lo necesita, cuando tiene menos de 90 de saturación o tiene insuficiencia cardíaca clínica o tiene mucha disnea. Recuerden que un paciente con Angor y disnea tiene un gran compromiso del ventrículo izquierdo, seguramente, y ese paciente probablemente el oxígeno ayude a aliviar un poco su disnea. Y esto es fundamental, monitorizar al paciente
y tratar las complicaciones como el paro, que después van a explayarse, pero siempre monitorizar al paciente, trasladar monitorizado al paciente. Bueno, y debemos coordinar y efectuar el traslado al centro de salud con capacidad para realizar angioplastia. Esto es fundamental. No lo tengo que derivar, cuando yo hago el diagnóstico de infarto, tengo que tratar de derivarlo al centro que le hagan el tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque tiempo es músculo, como decimos. Bueno, muchas gracias.